Se cumplen 50 años de la construcción del Observatorio de Lleves, una de las infraestructuras científico-técnicas singulares españolas de astronomía. A mediados de los años 70 se instala el primer radiotelescopio de España de 14 metros de diámetro integrado en un radomo, en torno al cual se formó el primer grupo de radioastronomía español. A su vez, se construye un astrógrafo doble para la observación de asteroides y cometas. Unos años después, con el comienzo del nuevo siglo, se construye el radiotelescopio de 40 metros de diámetro, que será uno de los más importantes de la red europea de interferometría de muy larga base, VLBI. Con el paso de los años y la actualización constante con nuevo equipamiento en el radiotelescopio, el Observatorio de Lleves se ha convertido en una de las mejores instalaciones científicas del mundo en radioastronomía. En 2013 se inaugura el radiotelescopio de 13 metros Jorge Juan, dedicado a observaciones de geodesia dentro del programa VIGOS, y en la actualidad es una estación del Servicio Internacional de VLBI para geodesia. Las últimas actuaciones han consistido en la construcción del edificio destinado a laboratorios y talleres y una estación de telemetría láser a satélites SLR. Hablamos con algunos de sus protagonistas para conocer su pasado, presente y futuro. Al principio entré como interino durante aproximadamente un año, no recuerdo exactamente, y fue en el año 78, 1978. En Lleves prácticamente no había nada, había de personal dos personas que eran guardas, estaba ya el astrógrafo doble que empezaba a funcionar. Con ese astrógrafo se hacían observaciones más o menos rutinarias de órbitas, de cometas y de asteroides. Utilizando fotografía analógica, se fotografiaban, se medían las posiciones y esos datos se enviaban después a una oficina en Estados Unidos o a otra en la Unión Soviética, que eran los que llevaban la estadística y calculaban las órbitas de cada astro. Y también empezaba muy ligeramente a funcionar el telescopio solar, pero eran observaciones básicamente de rutina. Para el telescopio, el astrógrafo doble, había una persona que era un topógrafo, Julián García, y había también un fotógrafo para hacer las fotografías, para procesar las fotografías que se hacían aquí y que se ocupaba también de hacer observaciones con el telescopio solar. Y nada más, no había ni ingenieros, ni técnicos, ni ninguna otra cosa. Yo y otros profesores pues formamos un grupo para desarrollar dos cosas: un receptor que se va a instalar en el radiotelescopio y luego el control del radiotelescopio. Estos ordenadores que se ven aquí detrás, había que definirlos, había que comprarlos, había que programarlos, se programaba entonces en ensamblador, había que construir las interfaces que conectaban al ordenador con la antena y había también que poner algunas cosas en la antena para poderla conectar y funcionar bien con el ordenador. Y una vez que todo eso funcionase, incluido el receptor, entonces había que hacer además la calibración de la antena, que consistía fundamentalmente en ajustar la puntería para que apuntase a la dirección correcta del cielo. Y para todo eso venía muy bien un ingeniero. Entonces yo trabajé mucho en esos aspectos en colaboración muy estrecha con Jesús Gómez, que era también el único radioastrónomo que había aquí. Había que conseguirlo todo. El primer proyecto, el más difícil, digamos el más, para mí, el más grave, porque era mi responsabilidad, era hacer que la antena funcionase, que no se parase, que apuntase en la dirección correcta y que el receptor funcionase también durante todo el tiempo que se hacían las observaciones. Quizás el mejor resultado que se obtuvo, eso lo podrían contestar mejor los astrónomos, fue una observación que se hizo con 3 radiotelescopios, el de Lleves, uno en Onsala, en Suecia, y el de Max Planck en Bonn, en Alemania, en el cual se descubrió, por decirlo así, que las separaciones y las dimensiones de los máseres de monóxido de silicio eran mucho más pequeñas de lo que se suponía entonces. Y quizás ese fue el primer hallazgo
descubrimiento importante, único que se hizo con este radiotelescopio. Luego, las observaciones de antena única de los másteres de monóxido de silicio dieron lugar a muchas publicaciones, pero eran cosas que iban, digamos, siguiendo una pauta y creciendo con el paso del tiempo. Yo creo que fue en enero de 1987. Me contrataron para una beca y lo que querían es que trabajara un poco en el medio interestelar, o sea, que hiciera trabajos de astronomía. Había muy poquita gente, había 2 ingenieros, había 4 o 5 astrónomos senior y fundamentalmente todo el mundo trabajaba alrededor del radiotelescopio de 14 metros, que tenía oficinas, bueno, tenía 2 despachos, un laboratorio y la sala de control fundamentalmente. Luego también había unas oficinas con despachos, pero la acababan de abrir. Cuando entré, bastante joven aquí, acababa de terminar la carrera, lo que más me impactó fue descubrir que estaba trabajando con gente que tenía, ya entonces, ya tenían bastante impacto internacional, o sea, eran científicos e ingenieros que eran reconocidos internacionalmente. A mí aquello me dejó muy sorprendido y me pareció algo inaudito, lo he disfrutado un montón. Luego además he conocido a otra gente en el extranjero, también relacionada con el Observatorio de Lleves, que todos han sido, yo creo que son grandes científicos. Empecé a tener relación con un observatorio en el 87 y después se puede decir que me medio incorporé en el observatorio en el 89, pero inmediatamente ya me fui para Francia, becado, y mi incorporación definitiva al observatorio fue en el 92. Me enviaron a Francia a aprender un oficio que era hacer receptores criogénicos. No era algo que se aprendiese en la carrera, sino que lo tenías que aprender fuera. Y cuando a los 2-3 años de estar en Francia volví, pues ya sabía empezar a hacer receptores y empecé a hacer los primeros receptores que se hicieron aquí, nuestros totalmente. Y bueno, pues ya luego mi misión fue, a la raíz que se iba incorporando gente, pues enseñarles lo que yo había aprendido y la verdad que tenemos una buena tradición en cuestión de desarrollo de receptores en el observatorio. Se tomó la decisión de hacer la antena de 40 metros y entonces puse todos mis esfuerzos en conseguir que la antena saliese adelante. Me tocó hacer algunas tareas que tenían que ver con los servosistemas y con la instalación eléctrica y todo eso. Y bueno, me dediqué en cuerpo y alma, porque una vez que nos ponemos a hacer una cosa hay que dedicarse en cuerpo y alma a eso. Y ahora pues estoy encantado de verla y sobre todo de los resultados que está dando. A ver, yo creo que lo que más nos marca en esos 30 y tantos años que llevo fue sobre todo la construcción del 40 metros. La construcción del radiotelescopio de 40 metros marca puedes decirlo, un antes y un después de lo que era el observatorio. De hecho, construir el radiotelescopio implicó que duplicamos plantilla en aquel momento, se consiguieron mejoras en algunos puestos porque se había creado realmente una infraestructura importante. Para mí en particular fue importante porque digamos que fui uno de los que se lo echó a la espalda. Entonces hubo que viajar mucho, Alemania, Italia, pues aprender, bueno, a seguir toda la serie de contratos que hacían falta para construir el radiotelescopio. Hubo que hacer muchísimos contratos, hubo que lidiar con muchas empresas y hubo incluso paradas en la construcción porque todas las grandes construcciones se complican. Estábamos hablando de una inversión en aquellos tiempos, en el año 2000, de 12 millones de euros, cosas así. Y hoy se habla de los millones de euros de otra manera, en aquellos tiempos eran casi pesetas todavía. Y fue muy emocionante ver que desde un sitio donde solo había unos chaparritos, pues surgió el 40 metros. Después fue muy emocionante cuando hicimos la primera observación, que fue, bueno, pues mirar un punto gordo, mirar la luna o mirar el sol, ¿no? Eso fue con un receptor hecho aquí también, y después ya culminar con la primera observación de VLBI, que ya fue en 2007, ¿no? O sea, incluso tuvimos una inauguración antes, en 2005, con los príncipes o reyes, y fue realmente el cambio del observatorio. Creo que el principal fue conseguir que el radiotelescopio de 40 metros funcionara
Y en segundo lugar, que funcionara como antena interferométrica. Y la verdad es que conseguimos cumplir los desafíos, o sea, los conseguimos superar. No había trabajado con este radiotelescopio, pero bueno, al entrar yo también se iban a hacer unos receptores nuevos para el radiotelescopio que ya sí que iban a permitir hacer observaciones en antena única, que es a lo que yo me he dedicado siempre. Entonces, desde que yo entro aquí, también el radiotelescopio se empieza a usar mucho para hacer las propias investigaciones que hacía antes, ¿no? Ha sido entrar aquí y también empezar a usar el radiotelescopio para mis propias investigaciones. Hacemos receptores criogénicos que se utilizan en radioastronomía y geodesia espacial. Aquí en el observatorio siempre, o prácticamente casi todo, lo hacemos nosotros desde el principio. Se ponen unos requisitos del receptor en este caso, o de lo que se vaya a diseñar, se ponen unos requisitos y se empieza el diseño, ya sea el diseño con herramientas software de RF o diseño mecánico o lo que sea, siempre se hace aquí. Y si se puede hacer aquí en el taller o que lo hagan los compañeros del laboratorio de receptores o lo que sea, siempre se intenta hacer aquí. La antena de 40 metros significó muchísimo para el observatorio. Yo creo que significó, por ejemplo, un paso adelante en el desarrollo de instrumentación, concretamente, por ejemplo, en los estudios electromagnéticos de antenas, que con esta no se hizo porque la antena ya venía diseñada. Con la antena de 40 metros hubo que diseñar la parte electromagnética y hubo que hacer muchos receptores y hubo que diseñar todo el sistema de transmisión de la radiación desde que la recoge el receptor principal hasta que llega a los receptores y eso. Y eso ha sido un punto muy importante. Después, claro, en cuanto el radiotelescopio se convierte en algo que es bueno, que es de calidad y que da resultados, pues empezó a haber interés por parte de astrónomos de fuera, no solo del observatorio, para utilizarlo. Y eso también es un motivo de satisfacción, creo. Muchos. Este trabajo lo tengo lleno de satisfacciones. Si me pides varias, ha habido unas cuantas. Por ejemplo, de joven, la primera vez que conseguimos franjas interferométricas. Estaba en Alemania y les envié un fax tanto al director como al ingeniero jefe diciéndoles que lo habíamos conseguido. Otra satisfacción, por ejemplo, fue cuando conseguimos hacer la primera observación con el radiotelescopio 40 metros, que subimos una noche y el telescopio estuvo siguiendo las lunas de Júpiter y además teníamos un telescopio óptico, me quedé fascinado con aquello. Otra fue también la observación interferométrica con 40 metros. Me acuerdo que tuve que hicimos las observaciones y yo no sabía el resultado y me fui y cogí un ave que iba a Barcelona porque mi mujer estaba allí y me acuerdo que me llamaron desde Alemania al móvil diciéndome ha habido franjas. No sé, ha habido algunas de estas. Otra satisfacción reciente, por ejemplo, haber conseguido que la estación de telemetría láser funcionara pronto. Cuando llegamos, la eficiencia de la antena en banda Q, ¿no? Que la banda Q es nuestra banda de observación estrella, pues era muy baja, ¿no? Y no sabíamos qué es lo que estaba pasando. Entonces, una de nuestras primeras tareas, ¿no? Era subir la eficiencia en esta banda. Y bueno, éramos 3 astrónomos de soporte entonces y nos pasábamos aquí el día, pues sí, ¿qué pasa? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, con la ayuda de los ingenieros también que nos movían los espejos, etcétera. Y al final conseguimos duplicar, ¿no? Esa eficiencia, o sea, un factor 2 mejor, ¿no? De lo que estaba. Entonces eso fue nada más llegar, ¿no? Casi. Entonces empiezas a ver, ¿no? Que haces un trabajo y que vas teniendo resultados, ¿no? Y entonces eso es muy bonito. Terminar de hacer un receptor que lo subas a la antena y que funcione bien, o que tras hacer unas modificaciones que te han dicho los astrónomos, que funcione todo bien, eso está muy guay. Uno de los proyectos que más satisfacción me dio fue el primer receptor que hicimos para el exterior, ¿no? Aprovechando que habíamos entrado en un proyecto que se llama el proyecto RAEGE, empezamos a conocer muchos ambientes, mucha gente de otros países que trabajaban en el mismo proyecto y bueno, en un proyecto donde nosotros nos integrábamos y nosotros éramos especialistas en hacer receptores y se corre la voz y nos piden que hagamos un receptor para Japón. Entonces, claro, eso fue un hito importante. Dice, voy a hacer un receptor para Japón. No me digas, imposible, es increíble, esto es impresionante. Y ese recuerdo muy bien cuando hicimos el receptor para Japón, porque era el primer receptor que hacíamos para afuera, primero. Segundo, era un desafío importantísimo. Y tercero, lo que más recuerdo fue la increíble colaboración
y participación de la gente. Yo no me imaginaba en absoluto que en España pudiésemos tener la capacidad de llegar a desarrollar todo lo que se ha desarrollado. Eso ha sido para mí la mayor satisfacción de mi carrera, el comprobar que hay talento entre la gente en España y que si ese talento se cultiva se puede llegar tan lejos como en cualquier otro sitio. Eso es una cosa que a mí quizás ha sido mi mayor satisfacción en el trabajo del observatorio. Entre los ingenieros de aquí de Lleves, los astrónomos de Madrid de soporte y otros investigadores, pues bueno, con toda esta colaboración se han conseguido detectar más de 90 moléculas en el espacio por primera vez con datos del radiotelescopio de Lleves. Esto, si estás dentro, ¿no?, de la astrofísica molecular, pues es todo un hito, porque desde los inicios de la radioastronomía, ya por los años 60 del siglo XX, pues desde entonces hasta ahora se han detectado como unas 330 moléculas. Y aquí con el radiotelescopio de Lleves, solamente desde 2019 hemos detectado más de 90. O sea, es casi más del 30% de todas las moléculas detectadas en toda la historia de la radioastronomía. Entonces, bueno, dentro del mundo de la astrofísica molecular, pues esto ha supuesto un gran impacto, ¿no? y ha hecho despegar el radiotelescopio a nivel internacional, y ahora los investigadores de todo el mundo conocen, ¿no?, este radiotelescopio por este gran hito, bueno, este gran resultado, ¿no?, que hemos conseguido entre todos. Teníamos que diseñar unas cajas que eran con unas medidas muy concretas, unas profundidades de micras, muchísima precisión, y a lo mejor más satisfacción es ver el producto final que se hizo en el taller y ver que los componentes pues entran perfectamente, roscan perfectamente, todo tiene que cuadrar con muchísima precisión. Entonces eso fue uno de los momentos que más satisfacción me dio. Sí. Hay muchos investigadores que nos exigen más, por así decirlo, ¿no? Científicos que dicen, pues ahora quiero un receptor que sea mucho mejor, tal. Entonces siempre hay proyectos nuevos que hacer. Todos los días te vienen y te dicen, hay esto, hay que probarlo, mira a ver cómo funciona. O tú propiamente te dices, pues mira, he visto esto donde sea, vamos a probar a ver cómo funciona y a ver si nos viene bien. O sea, que es todo el rato así. Se puede hacer una verdadera ingeniería. Había desarrollo y sobre todo tú seguías todo el proceso, desde el diseño hasta la construcción y hasta la puesta en marcha, porque muchas veces lo que puede pasar en algunos ambientes tipo más universitario a lo mejor es que pues, te falta el paso de que las cosas funcionen de verdad, y aquí tenían que funcionar de verdad porque había que observar. Aquí todos los ingenieros que llegan de becarios yo creo que se quedan fascinados, ¿no?, con el trabajo que se hace aquí, y la tecnología es muy puntera, ¿no? Entonces eso yo creo que a un ingeniero hay que convencerle poco, ¿no? Solamente es como, bueno, deja que te paguen un poco menos, ¿no? Pero a alguien que hace ciencia sí que hay que mostrarle, ¿no?, la suerte que tiene de hacer una tesis aquí en un observatorio de verdad. El observatorio es un sitio puntero a nivel mundial, me atrevería a decir. Aquí trabajamos gente que estamos muy especializados en nuestros temas, por así decirlo, particulares, y se hace tecnología que lo requiere en muchísimos sitios a nivel mundial. Y en cuanto a la radioastronomía, es uno de los mejores sitios de España. El observatorio de Lleves es realmente único. Es el mejor lugar donde puedo estar para desarrollar mi profesión. La verdad es que ha ido muy bien en los últimos tiempos. Lo que pasa es que da un poco de vértigo, ¿eh? Mantenerse así es... Qué responsabilidad intentar mantenerlo en esta línea. Ya veremos. Espero que con suerte y con el apoyo de todo el mundo lo consigamos. El Observatorio de Lleves, 50 años, escuchando el universo.